Me llamo don Emilio Ramírez, tengo 69 años y soy veterano del ejército mexicano. Perdí una pierna en los años más duros de tensión en la frontera norte, y aunque la prótesis me permite moverme, cada paso me recuerda que en algún momento de mi vida entregué más de lo que tenía. Después de décadas de trabajo y disciplina, soñaba con pasar mis últimos años en paz, rodeado de recuerdos y de la memoria de mi esposa, doña Teresa, que partió demasiado pronto por una enfermedad que la consumió en silencio. Cuando ella murió, la casa en la ciudad se volvió demasiado grande y demasiado vacía. Cada rincón me hablaba de ella, y yo ya no podía resistir la tristeza que me aplastaba cada noche. Con la ayuda de los beneficios para veteranos, decidí vender esa propiedad y mudarme a las afueras de Guadalajara, a una casa de campo modesta, de 3 habitaciones, con un patio donde crecía un naranjo joven y una cerca blanca que apenas se sostenía. Allí, en una de las habitaciones, instalé lo que para mí era un santuario. Mis medallas, las fotos de mis compañeros caídos y la bandera mexicana que había guardado desde mis años en servicio. La vida, al principio, fue tranquila. Me levantaba temprano, preparaba un café de olla que llenaba la cocina con ese aroma dulce y especiado de canela y piloncillo. Después, caminaba con mi bastón hasta el mercado de Tlaquepaque, donde compraba verduras frescas, saludaba a los vendedores de toda la vida y regresaba despacio, disfrutando el sol. Por las tardes escuchaba el radio, noticias o boleros, y a veces me sentaba en el porche a ver cómo el cielo se pintaba de naranja antes de oscurecer. En esa rutina sencilla encontraba paz, y por primera vez en muchos años pensé que tal vez todo iba a estar bien. Fue entonces cuando mi hijo Carlos me anunció que se casaría. Recibí la noticia con una alegría que hacía tiempo no sentía. Había sufrido viéndolo solo, entregado al trabajo en un hospital privado como fisioterapeuta. Ahora, por fin, tendría compañía, alguien que compartiera su vida. La boda fue en una iglesia del centro, grande, con vitrales de colores que hacían brillar el vestido blanco de la novia. Se llamaba Isabela, y yo la vi como la esperanza de que Carlos formara una familia estable. Puse casi todos mis ahorros para colaborar con la ceremonia, convencido de que la felicidad de un hijo vale más que cualquier moneda. Después de la boda, Carlos me pidió mudarse a mi casa, para ahorrar, papá, y también para cuidarte de cerca. Su voz sonaba honesta, y yo, conmovido, acepté sin pensar mucho. Me parecía justo. El hogar tenía espacio de sobra, y yo agradecía la idea de no estar completamente solo. El día que Isabela llegó con sus maletas, todo parecía prometer un futuro luminoso. Ella sonreía ampliamente, abrazaba a los vecinos como si los conociera de años, y se presentó como instructora de yoga y especialista en bienestar. Vestía ropa ligera, de colores vivos, y traía un aroma a incienso que impregnó de inmediato la sala. Durante las primeras semanas, la atmósfera fue alegre. Isabela cocinaba platillos vegetarianos que yo nunca había probado. A veces llenaba la mesa de ensaladas coloridas y sopas de sabores extraños. Yo prefería mis frijoles y tortillas, pero no me quejaba. Carlos se veía feliz, y hasta salían juntos a caminar por la colonia, tomados de la mano, mientras los vecinos los miraban con simpatía. Pero con el tiempo empezaron los pequeños cambios. Una semana después, Isabela colgó fotografías suyas en la sala. Imágenes de viajes, de posturas de yoga en la playa, de sonrisas perfectas. Para hacerlo, quitó discretamente algunos retratos familiares. La boda de mi esposa y yo, el bautizo de Carlos, las fotos de mis padres.
Las llevó al pasillo, donde quedaron colgadas sin importancia, como si fueran viejos cuadros en una bodega. Luego vinieron los adornos. Compró velas aromáticas y las encendía a todas horas. Colgó un mandala de colores brillantes justo al lado de mi bandera de México, y cuando yo le pregunté por qué, contestó: «Es para equilibrar la energía. Aquí hace falta armonía». Sonrió como si hubiera hecho algo bueno, y yo me limité a asentir, aunque dentro de mí sentí que estaban invadiendo un espacio sagrado. Me repetí una y otra vez que eran cosas sin importancia, costumbres distintas. Pensé que debía ser tolerante, que el matrimonio joven necesitaba sentirse en casa, pero en el fondo algo empezó a incomodarme. Era como si poco a poco mi propio hogar me fuera ajeno. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché música suave y risas que venían de la sala. Me apoyé en mi bastón y caminé hasta allí. Isabella estaba frente a una cámara, transmitiendo en vivo por internet. Se movía con gracia, daba instrucciones de yoga en un tono calmado, y detrás de ella, el estante con mis medallas y recuerdos militares estaba cubierto con una tela blanca. Pregunté suavemente por qué había tapado mis cosas. Ella me miró apenas un instante y contestó: «Para que el fondo no interrumpa la serenidad del video». Luego siguió con su transmisión, como si yo no existiera. Me quedé parado unos segundos, sin saber qué decir. Después forcé una sonrisa, murmuré un «buenas noches» y regresé a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama. El silencio me pesaba. Esa noche entendí que algo estaba cambiando, que mi casa ya no era exactamente mía. El lugar que había soñado para vivir en paz, el refugio donde colgué mi bandera y las fotos de Teresa, empezaba a transformarse en un escenario que no reconocía. Y mientras apagaba la luz, sentí por primera vez desde que regresé de la guerra que estaba perdiendo otra batalla. Esta vez no en el desierto ni contra hombres armados, sino en mi propio hogar, contra un viento extraño que se metía poco a poco por cada rincón de la vieja casa. Las mañanas en mi casa siempre habían sido un refugio. Me gustaba salir temprano al patio, sentir el frescor antes de que el sol de Guadalajara empezara a arder, y regar el naranjo que poco a poco se iba llenando de hojas nuevas. Me inclinaba con cuidado, apoyando mi bastón en la pared, y aspiraba el olor a tierra húmeda. Era mi manera de empezar el día con calma. Pero desde que Isabella y Carlos se instalaron, el patio dejó de ser mío. Una mañana, al salir con mi regadera de lata, me encontré con que en medio del patio había un trípode con una cámara, una alfombra de yoga desplegada y varias velas encendidas. Isabella, vestida con mallas color pastel, estaba de pie con los brazos en alto, respirando profundo. Carlos, con cara de concentración, sostenía el celular para grabar desde otro ángulo. Yo avancé despacio, intentando pasar sin interrumpir, pero Isabella abrió un ojo, me vio y dijo en voz baja, aunque lo bastante fuerte para que yo la escuchara: «Don Emilio, ¿podría moverse un poquito? No quiero que se vea el bastón en el video». Me detuve un segundo. Sentí un calor subiendo por mi cuello, una vergüenza que no esperaba en mi propia casa. Me limité a asentir y me retiré a la sombra, como un intruso. Dejé la regadera a un lado y me quedé sentado en una silla de plástico, fingiendo que descansaba, mientras en realidad trataba de tragar el nudo que tenía en la garganta. Al mediodía, cuando ya no había cámaras ni grabaciones, fui a la cocina a preparar mi comida. Como siempre, puse mis pastillas sobre la mesa, para no olvidarlas,
una para la presión, otra para el dolor de la pierna. Isabela entró justo en ese momento, con un smoothie verde en la mano. Miró las cajitas de medicinas con un gesto de disgusto y, sin pedirme permiso, las guardó en un estante del armario. «Las medicinas hacen que la cocina se vea como un hospital», dijo con esa sonrisa forzada que usaba delante de los demás. No contesté. Abrí el armario y volví a colocar las pastillas sobre la mesa, en el mismo lugar de siempre. Era un gesto mínimo, pero necesitaba marcar un límite, aunque nadie más lo notara. Pocos días después, otra incomodidad se hizo evidente. Durante años había estacionado mi vieja camioneta azul en el patio delantero, justo al lado de la reja. Era parte de la casa, como si fuera un mueble más. Una tarde vi a Isabela hablándole a Carlos. «Amor, mi camioneta necesita estar bajo techo, el sol la daña. La de tu papá ya casi ni se usa, puede quedarse afuera». Esa misma noche, Carlos se me acercó con tono conciliador. «Papá, ¿te importaría dejar la troca afuera? Así Isabela puede guardar la suya aquí adentro». Lo miré sin decir nada al principio. Él evitaba mis ojos, rascándose la nuca como cuando era niño, y se sabía culpable. Finalmente respondí: «Está bien, hijo». Al día siguiente, mi camioneta amaneció en la calle, polvorienta, con las llantas apoyadas sobre el asfalto caliente. Cada vez que la veía allí, sentía que me habían desplazado un poco más de mi propio terreno. Pasaron las semanas, y una tarde volví del Instituto de Veteranos, donde había hecho unos trámites rutinarios. Al abrir la puerta de la sala, me encontré con un espectáculo que me dejó atónito. Más de 10 mujeres, todas con ropa deportiva, seguían las instrucciones de Isabela, que hablaba fuerte sobre energía positiva y respirar el presente. El espacio estaba lleno de mats de yoga, velas aromáticas y un altavoz que reproducía música relajante. Lo primero que noté fue que el estante donde guardaba las fotos de mis compañeros y la bandera mexicana había sido desplazado a un rincón oscuro. En su lugar había un altar improvisado con piedras de colores y aceites esenciales. Me quedé en la entrada, apoyado en mi bastón, observando. Algunas de las mujeres me miraron con curiosidad, otras con una leve incomodidad, como si yo fuera un extraño que irrumpía en una reunión privada. Isabela, sin dejar de sonreír, señaló con la mano y dijo: «Él es don Emilio, vive aquí también». También. Esa palabra se me clavó como un alfiler. Yo no era el dueño de la casa, el anfitrión, ni siquiera el padre de Carlos. Solo alguien que también vivía allí. Cuando terminó la sesión, el patio quedó lleno de zapatos y sandalias tiradas, vasos de agua a medio beber, y las risas de las mujeres resonaban en toda la casa. Para llegar a la cocina tuve que sortear mochilas y colchonetas, como un invitado torpe en una fiesta a la que no estaba invitado. Otra tarde, la vecina, doña Carmen, vino con una charola de tamales. Se quedó parada un buen rato afuera, tocando el timbre, porque Isabela estaba grabando en vivo y no quería que gente externa interrumpiera la transmisión. Yo me levanté con dificultad, abrí la puerta y recibí los tamales con gratitud. Carmen me miró con pena, bajando la voz. «Emilio, parece que ya no te dejan ni respirar aquí adentro». Sonreí débilmente sin responder, pero sus palabras se me quedaron dando vueltas todo el día. Una noche, cansado de tantas tensiones, hablé con Carlos. Estábamos en la cocina,
yo con mi plato de frijoles, él sirviéndose agua. Le dije: «Hijo, no me siento cómodo con tantas clases en la sala. Esa es la parte más importante de la casa». Carlos suspiró como si le pesara escucharme. «Papá, hay que ser flexible, es su trabajo. Además, no molesta tanto, ¿verdad?». No quise discutir, solo asentí, aunque dentro de mí ardía la rabia de sentir que mi voz no contaba. Esa misma noche cené solo en la mesa, mientras Carlos e Isabela se encerraron en su cuarto con cajas de comida vegetariana que habían pedido por aplicación. Oía sus risas apagadas a través de la puerta cerrada, mientras yo masticaba en silencio. Con el tiempo, la sala dejó de pertenecerme por completo. Un día encontré mis fotografías guardadas en una caja, junto con las cartas y medallas que tanto valor tenían para mí. Estaban en el cuartito trasero, apiladas como si fueran trastos viejos. Toqué la bandera doblada con cuidado, sintiendo un peso en el pecho. Era como si hubieran empacado mi historia para abrir espacio a otra vida, ajena a la mía. Una noche regresé tarde de una reunión con mis compañeros veteranos. Entré sigilosamente, pensando que todos dormían. Pero desde la sala salía una luz azulada. Isabela estaba frente a la cámara, transmitiendo en vivo. Sonreía a su audiencia, hablaba sobre limpiar la energía del hogar. Y sin darse cuenta de que yo estaba allí, soltó: «A veces la energía en casa es pesada, por eso tengo que limpiar el ambiente constantemente». Me quedé inmóvil en la penumbra, escuchando cómo describía mi presencia como si fuera una sombra incómoda. No hice ruido, solo caminé despacio hasta mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me senté en la cama. En la pantalla de su transmisión seguían entrando mensajes de aprobación, corazoncitos flotando en el aire virtual, mientras yo me quedaba mirando la pared de mi cuarto vacío. Esa noche entendí que no era bienvenido en mi propia casa, y lo peor era que ni siquiera necesitaban decírmelo con claridad. Ya lo hacían con gestos, con palabras sueltas, con silencios prolongados. Me sentí arrinconado, como si la casa que tanto había deseado para pasar mis últimos años estuviera convirtiéndose en un lugar hostil. Afuera, el naranjo seguía creciendo, indiferente, mientras yo me marchitaba un poco más cada día. Era un lunes temprano, uno de esos días en que el aire todavía guarda un poco de frescor antes de que el sol se adueñe de todo. Yo estaba en la cocina preparando mi café de olla, como siempre, midiendo con cuidado el piloncillo para que quedara justo a mi gusto. Carlos caminaba de un lado a otro con prisa, buscando sus llaves, su mochila del trabajo. Tenía turno en la clínica de fisioterapia donde atendía. «Nos vemos en la noche, papá», me dijo apresurado, dándome una palmada en el hombro antes de salir por la puerta. Yo asentí con una sonrisa cansada. Apenas cerró la reja, el silencio llenó la casa, solo interrumpido por el burbujeo de la olla sobre la estufa. Entonces entró Isabela. Llevaba ropa deportiva color lavanda, el cabello recogido en un moño alto, y un aroma a menta fresca inundó la cocina, proveniente de algún aceite esencial que usaba siempre. Traía su computadora portátil en la mano y se sentó frente a mí, sin siquiera servirse un café. Levantó la vista, con los ojos fijos en los míos, y dijo despacio, casi con solemnidad: «Don Emilio, tenemos que hablar. Yo pensé que sería sobre las cuentas de la casa,
o quizá alguna reparación pendiente. Así que asentí, esperando, pero lo que salió de su boca me dejó helado. Su presencia hace que la energía en la casa sea muy pesada. Solté una leve risa nerviosa, convencido de que se trataba de una broma rara. Pero ella no se inmutó. «Hay un lugar muy bueno en Zapopan», continuó. «Un asilo para veteranos. Tiene atención médica, actividades, todo lo que necesita una persona de su edad. Estoy segura de que ahí estaría mejor que aquí». Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran arrebatado el aire. Me quedé mirándola, sin saber qué decir. El café empezó a hervir demasiado, derramándose por los bordes, pero yo ni siquiera me moví. En ese instante sonó su teléfono. Contestó de inmediato, y como si cambiara de máscara, su voz se volvió dulce, melosa. «Hola, Mariana». «Sí, claro, la clase del miércoles la confirmamos. Perfecto, nos vemos a las 6». Yo escuchaba cada palabra, cada risa que le regalaba a la otra persona, y me sentía invisible, reducido a un mueble viejo en la esquina de la cocina. Cuando colgó, volvió a mirarme con esa calma hiriente. «Carlos y yo necesitamos espacio para construir nuestro futuro. Con usted aquí, todo es más difícil». Me quedé mudo. Intenté formar alguna frase, pero lo único que salió fue un murmullo ininteligible. Ella cerró la computadora con un chasquido, se levantó y salió del cuarto, dejándome solo frente a la olla derramada. A media mañana decidí caminar hasta el final de la calle para visitar a don Ernesto, viejo amigo mío y también veterano. Me recibió en su patio, sentado en una silla de mimbre. Le conté lo sucedido, con la voz entrecortada. Él me escuchó sin interrumpir, apenas moviendo la cabeza. Al terminar, suspiró profundo y dijo con tono grave: «Ten cuidado, Emilio. Esa mujer no me gusta desde el primer día que la vi. Tiene una mirada que no sabe mirar de frente». Volví a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. Al llegar, el sonido de risas y música me envolvió antes de abrir la puerta. En el patio trasero, Isabel la dirigía a un grupo de mujeres en ejercicios de respiración. El olor a incienso se mezclaba con el aroma de la comida que alguien preparaba. No quise interrumpir, así que caminé por la orilla hasta entrar por la puerta lateral, como si fuera un extraño evitando molestar. En mi cuarto encontré todo cambiado otra vez. La cajita con mis medicinas estaba en un lugar distinto, como si alguien hubiera decidido esconder mis rutinas. La foto de mi esposa, Teresa, que siempre mantenía sobre la mesa de noche, había sido movida a un estante más alto, lejos de mi alcance inmediato. Me quedé parado mirando esa ausencia en el lugar donde debía estar, sintiendo un vacío difícil de explicar. La tarde cayó pesada. Me preparé un plato sencillo de arroz con frijoles y me senté en la cocina. El silencio solo era interrumpido por las carcajadas que venían desde la habitación de mi hijo. El olor de comida vegetariana con jengibre y chile inundaba la casa. Yo comía lento. Cada bocado sabía a resignación. Más tarde, mientras lavaba los trastes, escuché la voz de Isabella desde la sala. Hablaba por teléfono, y aunque intentaba mantener la voz baja, el eco en la casa la delataba. «Mamá, no sabes lo difícil que es vivir con un veterano lisiado. No combina con la imagen que estoy construyendo. Todo se siente apagado, pesado». Me quedé con el plato entre las manos, el agua corriendo.
Cerré la llave y apoyé las manos mojadas en el fregadero. Me dolía más esa frase que cualquier herida de la guerra. Después de secarme, salí al patio y me senté bajo el naranjo. El árbol estaba lleno de brotes nuevos, hojas verdes que crecían con fuerza. Miré la casa iluminada, llena de voces y de vida que no me incluían. Yo, en cambio, estaba en la oscuridad, como un invitado de piedra en mi propio hogar. La brisa movía las ramas suavemente. Yo cerré los ojos, tratando de encontrar paz en ese movimiento, pero dentro de mí solo crecía la certeza amarga de que poco a poco me estaban empujando hacia afuera. No con gritos, no con órdenes explícitas, sino con frases suaves y sonrisas corteses. Un destierro silencioso. Esa noche comprendí que algo se había quebrado de manera definitiva. No sabía aún qué haría, pero sí que ya no podía seguir ignorando lo evidente. En mi casa, yo ya no era dueño de nada. Esa noche el sueño no quiso acompañarme. Me acosté temprano, apagué la luz, intenté cerrar los ojos, pero cada sonido de la calle se metía en mi cabeza como un martillo. El ladrido lejano de los perros, el rumor constante del viento que agitaba las ramas del naranjo, incluso el crujido de la madera del techo. Todo me mantenía despierto. Me di la vuelta una y otra vez, sintiendo el roce incómodo de la prótesis contra la sábana. Al final, cansado de luchar con el insomnio, decidí levantarme a buscar un vaso de agua. Caminé con cuidado por el pasillo oscuro. La casa estaba en silencio, pero al acercarme a la sala, una luz amarillenta se escapaba por la rendija de la puerta de cristal que daba al patio. Me detuve. Escuché voces bajas, como murmullos que no querían ser descubiertos. Reconocí de inmediato el timbre de Isabela. «Carlos, tu papá nos está frenando. Nunca podremos formar una familia con esa energía». Me quedé inmóvil, con la mano apoyada en el barandal de madera. Sentí que la sangre se me enfriaba. La voz de mi hijo, insegura, respondió después de un silencio que me pareció eterno. «Es difícil, pero quizá tengas razón». Cada palabra me golpeó como un eco cruel. Quise entrar, abrir la puerta y gritar que yo era su padre, que esa casa existía gracias a mi sacrificio. Pero las piernas no me obedecieron. Isabela siguió con tono venenoso. «Él es un soldado roto, siempre hablando de guerra, de dolor. No quiero que mis hijos crezcan en esa sombra». Tragué saliva con dificultad. El reloj de pared marcaba las 12, con campanadas huecas que se mezclaban con esas frases hirientes. Carlos suspiró, agotado, como si cargara un peso del que quisiera liberarse. «No sé qué hacer, Isabela, pero quiero que estemos bien». Un silencio espeso llenó el lugar. Pude escuchar el roce de las manos de Isabela sobre el brazo de mi hijo, porque su voz cambió, se volvió suave, casi un susurro de promesa. «Si lo convencemos de ir al asilo, todo será más fácil». Di un paso atrás, sin darme cuenta, y la prótesis tropezó con un ladrillo flojo. Casi caigo. Tuve que agarrarme fuerte del barandal para no hacer ruido. El corazón me latía con fuerza en los oídos. No podía permitir que supieran que estaba ahí. Me escabullí como un ladrón hasta la cocina. Abrí el grifo, serví un vaso de agua, pero la mano me temblaba tanto que derramé la mitad sobre la mesa. Busqué un trapo, limpié rápido, nervioso, asegurándome de borrar todo rastro de mi presencia. Con el vaso aún en la mano, regresé a mi cuarto. La oscuridad parecía más densa que antes.
Me senté en la cama, mirando fijamente una foto enmarcada sobre la cómoda. Carlos, con 8 años, vestido con su uniforme de béisbol, gorra torcida, sonrisa amplia. Yo aparecía detrás con la mano en su hombro, orgulloso. La imagen se clavó en mi memoria, chocando con las palabras que acababa de escuchar. Soldado roto, sombra de dolor. Me llevé la mano a la frente. Sentí un mareo. Esa contradicción era insoportable. El niño que una vez me miraba como un héroe, ahora hablaba de mí como un estorbo. No pude pegar los ojos el resto de la noche. Me recosté, pero cada vez que cerraba los párpados, volvía a escuchar esa conversación en mi cabeza, como un eco interminable. Afuera, el viento soplaba fuerte, las ramas del naranjo chocaban contra la pared, y yo sentía que algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. Me levanté de nuevo cerca del amanecer. Abrí la ventana y dejé entrar el aire frío. El cielo apenas empezaba a clarear, y una bandada de pájaros cruzó en silencio. Apoyé el bastón contra el marco y respiré hondo. No sabía cómo iba a enfrentar el día, pero tenía claro que después de esa noche ya nada volvería a ser igual entre mi hijo y yo. Algo se había roto para siempre. Ese sábado me desperté más temprano de lo habitual. Apenas clareaba el cielo y ya estaba vestido, con la bolsa de manta en la mano, listo para ir al mercado de Tlaquepaque. Caminar por los pasillos del mercado siempre había sido un respiro para mí. Los gritos de los vendedores ofreciendo jitomates, chiles, tamales recién hechos, el olor de las especias mezclado con el café tostado, la sensación de pertenecer a una vida sencilla y auténtica. Compré lo necesario: calabacitas, frijol, un par de manojos de cilantro y un pedazo de queso fresco que tanto me gustaba. Al regresar, lo primero que vi fue el SUV blanco de Isabella, ocupando todo el frente de la casa. El motor aún estaba caliente, como si apenas hubiera llegado. Al acercarme, una música de meditación me llegó desde la sala, ese tipo de melodía etérea que ella ponía en todas sus transmisiones. Respiré hondo y empujé despacio la puerta. Lo que encontré me heló. Isabella estaba sentada en el suelo, sobre su tapete lila, con las piernas cruzadas en posición de loto. Tenía frente a sí la computadora abierta. A un lado, un vaso alto, con un batido verde espeso. Hablaba en altavoz, con tono de burla, y la voz del otro lado era inconfundible. Mariana, una de sus alumnas más frecuentes. «Mariana», dijo Isabella entre risas, «no sabes lo difícil que es vivir con un veterano discapacitado. Camina como una máquina rota. Arruina toda la vibra de mis clases». Sentí que la sangre me golpeaba las sienes. Me quedé paralizado detrás del marco de la puerta, tratando de asimilar que esas palabras eran sobre mí. Con manos temblorosas, saqué mi celular del bolsillo y, casi sin pensarlo, activé la grabadora de voz. El corazón me latía con tanta fuerza que temía que ella lo escuchara. La conversación siguió, cada frase más hiriente que la anterior. Isabella se quejaba de mi rutina, de mi presencia silenciosa, incluso de mi olor a pomada que usaba para el dolor. Mariana la animaba con frases venenosas. «Grábalo cuando se altere», sugirió Mariana. «Así podrás demostrar que no puede vivir solo». «Eso haré», respondió Isabella con una carcajada seca. «Carlos ya empieza a entenderlo. Pronto aceptará que su papá debe ir al asilo». Cada palabra era un cuchillo. Apreté el teléfono contra mi pecho por un instante,
como si con eso pudiera detener el temblor de mis manos. La grabadora seguía registrando todo, cada detalle, cada inflexión de voz. El tiempo se volvió lento. Me parecía que habían pasado horas, aunque en realidad eran minutos. Yo, de pie, escondido, escuchando cómo en mi propia sala decidían mi futuro como si fuera un estorbo. Por momentos, para no levantar sospechas, tosía desde el pasillo o movía una silla, fingiendo estar en mi cuarto. Pero Isabela estaba tan concentrada en su conversación que no reparaba en nada. Después de casi una hora, la charla se apagó. Isabela suspiró, cerró la computadora y se levantó, estirándose como si acabara de terminar una clase. Yo apagué la grabadora con un movimiento rápido y guardé el celular en el bolsillo. Sentía que llevaba en mis manos una bomba, una verdad imposible de ignorar. Me refugié en mi cuarto. Me senté en la cama, miré el dispositivo y volví a escuchar unos segundos de la grabación. Su voz burlona, diciendo «máquina rota, energía tóxica». El dolor fue insoportable, pero al mismo tiempo, esa certeza me dio una fuerza nueva. Ya no eran imaginaciones mías, ni simples diferencias de convivencia. Tenía pruebas. Al mediodía, Carlos regresó del trabajo. Yo lo observé desde la cocina. Isabela corrió a recibirlo, con esa sonrisa dulce que sabía fingir. Le abrazó el cuello, le habló de lo ocupada que había estado, de lo bien que iba su negocio. Carlos la escuchaba con ojos cansados pero complacientes. Yo, desde la mesa, con mi plato de arroz y frijoles, los miraba en silencio. En el bolsillo de mi pantalón reposaba el archivo de 45 minutos que podía desmoronar toda esa fachada. Isabela, entre risas, le dijo a Carlos: «Amor, cada vez más alumnas quieren las clases en línea. Creo que esta semana creceremos todavía más». Yo mordí un pedazo de tortilla, masticando despacio, como si cada bocado me recordara la paciencia que debía tener. Por la tarde, cuando la casa volvió a vaciarse, salí al patio con mi plato de comida sencillo. Me senté bajo el naranjo, viendo las hojas moverse con el viento. Los gorriones picoteaban las ramas, ajenos a todo. Levanté la mirada al cielo claro y pensé: nada será igual a partir de ahora. Guardé el celular en la bolsa de mi camisa, como quien guarda un secreto demasiado grande. Sentía miedo, sí, pero también una calma extraña. Por fin tenía en mis manos una verdad que nadie podría negar. Esa noche, al acostarme, acaricié la foto de Teresa en la mesita de noche. Sus ojos parecían mirarme con firmeza. Yo le susurré en silencio: «Tengo la prueba, vieja. No estoy loco. No me lo estoy imaginando». Cerré los ojos, y aunque el dolor me acompañaba, también lo hacía una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que esa grabación cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Después de esa grabación que guardé como un tesoro oculto, pasé días enteros con una sensación amarga en el pecho. Ya no solo era la humillación de escuchar cómo me despreciaban en mi propia casa. Ahora sentía la necesidad de entender qué se escondía detrás de tanta hostilidad. Isabela no solo quería que yo desapareciera. Había algo más, un motivo más profundo. Una tarde, sentado frente a mi viejo celular, abrí la cuenta de Instagram que ella presumía tanto: Armonía con Isabela. Era un escaparate de fotos cuidadas al detalle, velas encendidas, frases dulzonas sobre amor y compasión, posturas de yoga junto a jardines impecables. Todo parecía tan perfecto que resultaba falso, como una máscara que escondía otra vida.
Me puse a revisar las publicaciones antiguas. Cuanto más retrocedía en el tiempo, más raro se volvía todo. Hasta que me detuve en una foto del año 2019. Isabella abrazaba a un hombre mayor, de cabello blanco, con uniforme militar mexicano. El pie de foto decía: «Mi abuelo, héroe de guerra, gracias por tu sacrificio». Sentí un escalofrío. Lo miré una y otra vez. Ese rostro endurecido por los años, la postura erguida pese a la edad, la medalla colgando del pecho. No cabía duda. Era un veterano como yo. Y no cualquier veterano. Era el abuelo de Isabella. Me quedé inmóvil. Las palabras que ella había usado tantas veces contra mí, soldado roto, energía tóxica, se estrellaban contra la imagen sonriente en la foto, donde declaraba orgullo por la sangre militar de su familia. Seguí deslizando. En julio de 2020 encontré otra publicación. Isabella posaba frente a una casa con paredes blancas y un portón de hierro. El pie de foto me hizo sudar frío. Herencia de mi abuelo. Aquí empezaré un espacio de luz y sanación. Apreté la pantalla con tanta fuerza que temí romper el celular. Reconocí de inmediato esa fachada. Era la misma casa donde yo vivía. Mi casa. Me levanté de golpe, fui hasta el armario y saqué la carpeta con mis documentos. Revisé el título de propiedad, las fechas. Todo encajaba. La casa había sido vendida por un intermediario a finales de 2020 y poco después pasó a mi nombre gracias al beneficio de veterano. Yo había creído que era un lugar nuevo para empezar de cero. En realidad, era el escenario de una historia anterior. De pronto, frases sueltas de Isabella cobraron un sentido distinto. Esta casa necesita otra energía. Aquí no hay espacio para recuerdos de guerra. Ahora entendía. No quería borrar mis recuerdos. Quería borrar mi existencia de esa casa para reclamar lo que consideraba suyo. Sentí un dolor punzante en el pecho, una mezcla de rabia y desolación. Me senté en la cama y marqué el número de don Ernesto. Cuando respondió, le conté lo que había descubierto, casi sin poder ordenar las palabras. Del otro lado su voz se volvió grave, pausada. Entonces todo encaja, Emilio. No es casualidad que esa mujer se casara con tu hijo tan rápido. No era amor, era estrategia. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado al oído. Escuchar esa confirmación fue como recibir otro disparo. Esa noche, Carlos y Isabella salieron a cenar. Yo me quedé en casa, fingiendo indiferencia. Pero en cuanto se fueron, me armé de valor y entré a la sala. Sobre la mesa estaba la laptop de Isabella, aún encendida, como si hubiera olvidado cerrarla. El corazón me golpeaba el pecho. Dudé un instante. No me gustaba la idea de husmear, pero la necesidad de conocer la verdad me empujó. Toqué el teclado y la pantalla se iluminó. Navegué con torpeza hasta encontrar una carpeta llamada Archivos. Abrí. Entre documentos y fotografías apareció un chat guardado con Mariana. Leí con las manos sudorosas. Lo de mi abuelo salió perfecto. Con James será igual. Solo hay que demostrar que está inestable. Sentí que el aire se me escapaba. Esa frase lo decía todo. Isabella ya había hecho algo parecido antes. Manipular, desacreditar y quedarse con lo que no le pertenecía. Lo había hecho con su propio abuelo, un hombre que también había servido a la patria. Y ahora intentaba repetir la misma jugada conmigo. Cerré la laptop con fuerza, temiendo que en cualquier momento regresaran
y me encontraran allí. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, como si la casa misma me observara. Subí a mi cuarto y me dejé caer en la cama. Afuera, el canto de los grillos llenaba el silencio. El aire traía un olor dulce. Los naranjos empezaban a soltar fruta madura. Me llevé una mano al rostro, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Esa casa que yo había comprado con mis derechos de veterano para pasar mis últimos años en paz, no era solo un hogar, era un campo de batalla. Había pertenecido antes a otro soldado, otro como yo, y ahora se convertía en el escenario de la misma traición repetida. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en guerra de nuevo. Pero esta vez, el enemigo no estaba en la frontera ni en tierras lejanas. Estaba dentro de mi casa. Esa noche, después de descubrir el secreto de la casa y confirmar mis peores sospechas, no pude dormir. El reloj marcaba las 2, las 3, las 4 de la mañana, y yo seguía sentado frente a mi viejo laptop, ese aparato lento que apenas encendía sin rechinar. En la penumbra de mi cuarto, con la lámpara pequeña encendida, tomé la decisión que cambiaría todo. Mostrarle al mundo lo que Isabela era en realidad. Conecté el teléfono al ordenador y copié el archivo de la grabación. Escuché de nuevo cada minuto, cada palabra llena de veneno. El tono de burla cuando me llamaba máquina rota, la seguridad con que hablaba de mi energía tóxica, la risa que compartía con Mariana cuando planeaban documentar mis supuestos episodios de inestabilidad. Todo estaba ahí, claro y cruel. Decidí cortar el audio, reducirlo a 8 minutos, lo justo para que nadie se aburriera, pero suficiente para que quedara clara la brutalidad de sus palabras. Seleccioné las frases más duras. Es un soldado roto. Su energía es tóxica. Camina como máquina rota. Después busqué en la carpeta de capturas las imágenes que había tomado del Instagram de Isabela. La foto en la que abrazaba a su abuelo, con el texto «Héroe de guerra, siempre en mi corazón». La puse al inicio del video, como contraste, y enseguida añadí su voz burlona despreciando a los veteranos. El contraste era demoledor. Le puse un título sencillo pero directo. La verdad sobre armonía con Isabela, lo que piensa de los veteranos. Y creé un canal improvisado en YouTube. Lo llamé Voz de los Veteranos. No tenía experiencia con esas cosas, pero la indignación me guiaba. Cuando subí el video, el reloj ya rozaba las 5 de la mañana. Lo compartí también en mi Facebook personal, donde todavía me seguían mis antiguos compañeros, vecinos y algunos familiares lejanos. Cerré la computadora y me recosté un rato, aunque el sueño nunca llegó. Al amanecer, salí como siempre al mercado a comprar pan dulce y café recién molido. Quería mantener la rutina, como si nada hubiera cambiado. Pero al regresar, apenas crucé la puerta, mi teléfono empezó a vibrar en el bolsillo. Primero fueron 3, luego 5, luego decenas de mensajes. ¿Es en serio, Emilio?, me escribió un compañero de la milicia. Ya lo vimos. ¿Qué valor tuviste en publicarlo? Otro mensaje de doña Carmen, la vecina. Dios mío, qué vergüenza lo que dijo esa muchacha. Usted no está solo. Me senté en la mesa de la cocina, con el pan todavía envuelto, y revisé las notificaciones con el pulso acelerado. El video, en cuestión de horas,
había superado las 5.000 vistas. Al mediodía ya eran más de 10.000. Los comentarios se multiplicaban. Unos llamaban a Isabella hipócrita. Otros compartían historias de sus padres o esposos veteranos que también habían sido tratados con desprecio. Muchos me escribían mensajes privados para agradecer que hubiera alzado la voz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz, esa que dentro de casa nadie escuchaba, estaba resonando allá afuera, entre desconocidos que entendían mi dolor. Por la tarde, el teléfono sonó con un número desconocido. Contesté con cautela. Era un periodista de un medio local. Quería entrevistarme, pedía detalles, ofrecía publicar mi historia. Dudé un momento, pero finalmente rechacé. No buscaba fama ni venganza, solo quería que la verdad se conociera. El video seguía creciendo. A las 6 de la tarde, el contador marcaba ya 50.000 vistas. Me quedé en el patio, bajo el naranjo, escuchando el repique de cohetes a lo lejos. Seguramente celebraban una fiesta en el centro. Yo, en cambio, celebraba en silencio una victoria íntima. Al caer la noche, el canal tenía más de 20.000 suscriptores. Nunca lo imaginé. Me serví una taza de café caliente, me senté en el viejo sillón de madera y dejé que el viento fresco me acariciara el rostro. Era como si de pronto la balanza comenzara a inclinarse a mi favor. A eso de las 10, Isabella y Carlos regresaron. Yo estaba en la sala con el café en la mano. Isabella entró primero, el rostro desencajado, el teléfono vibrando sin cesar. «¡Me están cancelando la clase de mañana!», gritó casi histérica. «Dicen que soy una falsa, una traidora». Carlos intentó calmarla, tomándola por los hombros, pero ella se zafó. Yo no dije nada. Me limité a mirarla en silencio, a llevarme el café a los labios y beber con calma. Esa indiferencia mía la enfureció aún más. «Fue usted, ¿verdad?», me lanzó con los ojos encendidos. «Viejo malagradecido». Carlos me miró, confundido, con una mezcla de reproche y de duda. Yo no respondí. Solo apoyé la taza sobre la mesa y mantuve la mirada fija en la ventana, como si el mundo exterior fuera más digno de mi atención que su escándalo. El silencio que dejé caer entre nosotros fue más duro que cualquier grito. Aquella noche, mientras ellos discutían en su cuarto, yo revisé por última vez las estadísticas del video. Había superado las 200.000 reproducciones. Los comentarios no paraban de llegar, cientos cada minuto. Me acosté tarde, con la certeza de que la mañana siguiente traería un estallido mayor. Algo me decía que ya nada podría detener la verdad. Era sábado por la mañana. El sol apenas comenzaba a calentar las paredes blancas de la casa, y yo, como de costumbre, estaba regando el naranjo del patio delantero. El agua caía con un murmullo suave sobre la tierra, y por un momento logré sentirme en paz. Pero esa calma se rompió de golpe, cuando desde la cocina escuché los gritos de Isabella. «¡Haz que tu padre borre ese video, o se acaba todo!», bramaba con una furia que hacía temblar las ventanas. Me limpié el sudor de la frente con la manga de mi camisa y caminé despacio hacia la cocina. Allí estaba Carlos, con el rostro desencajado, intentando calmar a su esposa. Isabella, roja de ira, sostenía el celular en la mano. En la pantalla brillaban decenas de comentarios insultándola. Entré con paso firme, dejé el vaso de agua sobre la mesa
y mirándola directo a los ojos, dije con serenidad: «No lo voy a borrar». El silencio duró apenas un segundo. Isabella lanzó el teléfono contra la mesa. El golpe retumbó en la cocina. «¡Eres un viejo loco!», gritó, con la voz quebrada por la rabia. «Me estás destruyendo la vida». Su grito fue tan fuerte que los murmullos comenzaron a escucharse desde la calle. Algunas cabezas curiosas se asomaron por la reja. Yo respiré hondo, me giré y abrí de par en par la puerta que daba al patio. Salí al porche y me quedé allí, bajo la sombra del naranjo, con la certeza de que era momento de enfrentar todo. Isabella me siguió, sin importarle los ojos que ya nos observaban desde afuera. «Mentiroso», me acusaba. «Eres tú el que arruina todo, el que intoxica esta casa». Yo saqué mi teléfono del bolsillo y con un gesto tranquilo puse a reproducir la grabación. La voz de Isabella llenó el aire. «Es un soldado roto. Su energía es tóxica. Camina como máquina rota». Los vecinos se quedaron helados. Doña Carmen, que acababa de llegar con una bolsa de tortillas, se llevó la mano al pecho y exclamó: «¿Cómo puedes hablar así, Isabella? Si tu abuelo fue veterano también». El rostro de Isabella se descompuso. Tartamudeó. Buscó palabras que no llegaron. Carlos, de pie a su lado, parecía petrificado, incapaz de defenderla. «Ella hizo lo mismo con su abuelo», añadí yo, sacando mi viejo laptop que había dejado preparado en la mesa del porche. «Y ahora quiere hacerlo conmigo». Abrí la computadora y mostré en la pantalla las capturas de mensajes con Mariana. Lo de mi abuelo salió perfecto. Con James será igual. Solo hay que demostrar que está inestable. El murmullo entre los vecinos se transformó en un rumor cada vez más fuerte. Don Ernesto apareció con su bastón. La familia López se acercó. Incluso un par de niños en bicicleta dejaron de pedalear y se unieron al grupo. Varias personas levantaron sus celulares para grabar la escena. Isabella, acorralada, comenzó a llorar. Se cubrió el rostro con las manos, pero de pronto cambió de táctica. Bajó las manos y con voz estridente gritó: «Este hombre está loco, inestable, necesita ser internado». Pero sus palabras tuvieron el efecto contrario. Doña Carmen la señaló con firmeza. «No, mija, lo que necesitamos es protegerlo a él de ti». Un silencio pesado cayó sobre todos. Carlos, con la cabeza gacha, murmuró casi en un suspiro: «Isabella, ¿es verdad lo que hiciste con tu abuelo?». Ella no contestó. Se quedó rígida, con los labios apretados, incapaz de negar ni de aceptar. El murmullo del vecindario se volvió un coro de desaprobación. «¡Qué vergüenza! Y pensar que venía a mi casa a dar clases. Pobre don Emilio, en su propia casa». Yo permanecí inmóvil bajo el naranjo, escuchando el canto de los gorriones mezclado con las voces de mis vecinos. Sentí una extraña calma recorrerme el cuerpo. Por primera vez en muchos años no estaba solo. Miré a Carlos. Él evitaba mis ojos, atrapado entre la lealtad a su esposa y la verdad desnuda que todo el barrio había escuchado. El viento movió suavemente las ramas del naranjo. El sol iluminaba la escena y yo, apoyado en mi bastón, comprendí que aquel era un punto de no retorno. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí vergüenza ni dolor, sino la certeza de que la verdad estaba de mi lado.
Y lo más importante, toda la colonia lo había visto con sus propios ojos. Era lunes por la mañana. Yo estaba sentado en el porche, con un cuchillo pequeño en la mano, pelando un mango maduro que había caído del árbol la noche anterior. La brisa traía olor a tierra mojada, porque en la madrugada había llovido un poco. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché el motor de un vehículo detenerse frente a mi casa. Alcé la vista y vi una patrulla estacionada en la reja. De ella bajaron 2 hombres, un policía uniformado y un abogado con un portafolio de piel en la mano. Su presencia llenó la calle de murmullos. Los vecinos, atentos desde el enfrentamiento del sábado, empezaron a asomarse con discreción. Isabella salió primero, impecable a pesar de los ojos hinchados. Llevaba un vestido largo color crema, el cabello perfectamente recogido. A su lado apareció Carlos, cabizbajo, con las manos en los bolsillos. El abogado se adelantó y con voz firme se presentó. «Señor Ramírez, mi clienta solicita una orden de restricción y una evaluación de competencia mental». Isabella añadió, fingiendo un tono compungido. «Mi suegro ha mostrado comportamientos inestables, graba conversaciones sin permiso, me acosa en mi propio hogar». Me levanté despacio, apoyándome en el bastón. Los invité a entrar con un gesto. «Pasen, por favor. Aquí tengo algo que mostrarles». Nos sentamos en la sala. Sobre la mesa de madera ya había colocado un fajo de documentos. El título de propiedad de la casa, la grabación impresa en un CD, capturas de pantalla de las publicaciones de Isabella y una copia de la denuncia que había enviado al Instituto de Veteranos de México. Empujé el expediente hacia el policía y hablé con calma. «Aquí está la verdad. Soy un veterano discapacitado. Lo que hay aquí es discriminación e intento de despojo». El policía, de gesto serio, colocó un audífono y reprodujo el audio. Todos en la sala escuchamos de nuevo la voz de Isabella. «Es un soldado roto. Su energía es tóxica. Camina como máquina rota». Poco a poco, el rostro del oficial se endureció. Yo señalé la pantalla de mi laptop, donde se veía la foto que Isabella había publicado abrazando a su abuelo, con la frase «Héroe de guerra, siempre en mi corazón». «Ahí la tienen, alabando a su abuelo veterano en redes sociales», dije. «Y aquí, en esta grabación, la escuchan insultando a otro veterano bajo su mismo techo». El abogado carraspeó, visiblemente incómodo. Pasó las hojas de los documentos sin atreverse a mirarme a los ojos. Isabella, en cambio, perdió los estribos. «Eso está sacado de contexto. Usted manipula todo para hacerse la víctima». El policía levantó la mano para imponer silencio. «Señora», dijo con tono grave, «lo que veo aquí es un patrón de discriminación claro». En ese momento sonó el teléfono de la sala. Me levanté y contesté. La voz al otro lado se presentó como representante del Instituto de Veteranos. «Señor Ramírez, le informamos que su solicitud ha sido aprobada. Su casa ha sido catalogada como vivienda protegida para veteranos. Eso significa que ninguna persona que no sea el propietario puede permanecer allí en contra de su voluntad». Mis manos temblaban, pero logré responder. «Gracias. ¿Podría repetir eso para que el oficial lo escuche?» Le tendí el auricular al policía. Escuchó con atención, asintió varias veces y después de colgar, miró directamente a Isabella. «Tiene 72 horas para desalojar». El aire en la sala se volvió pesado. «Carlos»,
con el rostro desencajado, se llevó una mano al cabello y tartamudeó. «Papá, pero esta también es nuestra casa». Lo miré fijo, con el dolor de quien ama a su hijo, pero ya no puede protegerlo de sus propios errores. «No, Carlos, esta es mi casa». Afuera, el murmullo de los vecinos se volvió un rumor creciente. Algunos aplaudieron en voz baja, otros comentaban con indignación. Desde la ventana alcancé a ver a doña Carmen persignándose, mientras don Ernesto asentía con el bastón en alto, como celebrando un triunfo compartido. Isabela rompió en llanto, cubriéndose el rostro. El abogado intentó consolarla, pero ella lo apartó con brusquedad. Carlos, en cambio, se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. Yo permanecí de pie, apoyado en mi bastón, sintiendo una mezcla extraña: alivio, cansancio y una serenidad que hacía mucho no conocía. Por fin, la ley estaba de mi lado. Esa mañana entendí que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, lo ilumina todo. Han pasado 3 meses desde aquel día en que la ley finalmente se impuso dentro de estas 4 paredes. Hoy me encuentro sentado en mi vieja silla de madera, en el porche, con una taza de café de olla humeante entre las manos. El aire de la mañana es fresco y el naranjo del patio luce cargado de frutos, tanto que sus ramas casi rozan el suelo. La casa respira otra vez en silencio, sin los olores artificiales de velas perfumadas, ni la música de yoga invadiendo los pasillos. Isabela se marchó en el plazo que le dio la policía, con la dignidad rota y el orgullo hecho pedazos. Me enteré después de que su marca, Armonía con Isabela, colapsó por completo. Los gimnasios cancelaron sus contratos, las alumnas dejaron de seguirla, y su nombre, antes envuelto en luces de redes sociales, se convirtió en sinónimo de burla. Un vecino me contó que ahora trabaja en un pequeño local de jugos en el centro, sirviendo licuados a oficinistas apurados. Carlos, mi hijo. Él llamó algunas veces. En cada mensaje repetía lo mismo: «Lo siento, papá, no supe qué hacer». Yo escuché sus palabras grabadas, pero nunca respondí. Hay heridas que no se curan con una disculpa, y aunque el corazón de un padre siempre quiere perdonar, hay traiciones que dejan cicatrices demasiado profundas. El barrio, en cambio, me miró con otros ojos. Doña Carmen, cada domingo, se aparece con una docena de tamales y su eterna sonrisa. Don Ernesto, con su bastón de hierro, viene por las tardes a tomar una cerveza fría en el patio, y juntos recordamos viejos tiempos. A veces hablamos de la guerra, a veces solo nos quedamos en silencio, mirando cómo cae la tarde. Un grupo de estudiantes universitarios me sorprendió hace unas semanas. Me tocaron la puerta, se presentaron con nerviosismo y explicaron que trabajaban en un proyecto sobre derechos de los veteranos. Querían escuchar mi historia. Yo les conté lo necesario, sin adornos, sin resentimiento, con la esperanza de que entendieran lo que significa vivir marcado por el sacrificio y aún así ser ignorado dentro del propio hogar. Animado por sus preguntas, me atreví a abrir un canal en YouTube. Lo llamé Voz de un Veterano. Subí pequeños videos, consejos sobre beneficios de vivienda, historias de camaradas caídos, reflexiones simples sobre la vida después del uniforme. Nunca imaginé que esos relatos alcanzarían a tantos. En poco tiempo, miles de personas comenzaron a seguirme. Los comentarios eran un río de apoyo. Hijos agradecidos, esposas de soldados que contaban sus propias luchas,
y veteranos que confesaban haber sentido lo mismo que yo, pero nunca se habían atrevido a alzar la voz. Un día recibí un sobre sellado de un despacho de abogados. Dentro había un comunicado. La familia del abuelo de Isabella había solicitado reabrir la investigación sobre su muerte. Mis pruebas, aquellas grabaciones y capturas que compartí, sirvieron de base para sospechar que no fue un simple accidente. Isabella, ahora, no solo había perdido su imagen pública, también enfrentaba la posibilidad de la justicia. Esa noche, cuando colgué el teléfono, después de hablar con mi abogado, caminé hasta la sala y abrí la vitrina. Con manos temblorosas, desplegué la bandera de México y la colgué de nuevo en la pared, en el lugar que le correspondía. Coloqué mis medallas en el estante de madera, las mismas que habían estado escondidas en una caja, relegadas como si fueran basura. Sentí que el alma de la casa regresaba conmigo. La rutina volvió a ser mi refugio. Despertar temprano, preparar café de olla, escuchar la radio. Pero ahora cada gesto tenía otro peso, el de la dignidad recuperada. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo los cielos de Guadalajara, alguien tocó la puerta. Al abrir, me encontré con una joven oficial, una teniente de rostro sereno y uniforme impecable. Llevaba un folder bajo el brazo. «Señor Ramírez», dijo con voz clara, «soy hija de un veterano. He seguido su historia en Internet y necesito orientación. Quiero proteger los derechos de mi padre, pero no sé por dónde empezar». La miré unos segundos en silencio. Vi en sus ojos la misma determinación que había visto en muchos soldados jóvenes en mis tiempos. Sonreí, la invité a pasar y le serví una taza de café. «Pase, señorita. Aquí siempre habrá espacio para los que lucharon por este país». Nos sentamos en la sala, bajo la sombra tranquila de la bandera que volvía a ondear en su lugar. Ella abrió el folder, comenzó a hacerme preguntas, y yo respondí con calma, como si cada palabra fuera parte de un deber que aún me quedaba por cumplir. El día se apagaba en tonos rojizos, y por primera vez en mucho tiempo sentí mi pecho liviano. No era ya el soldado roto del que hablaba Isabella. No era un estorbo ni una sombra en mi propia casa. Era un hombre de 69 años que había defendido su honor, que había protegido su hogar y que, a pesar de la soledad, seguía de pie. Sí, había perdido a un hijo, al menos por ahora. Pero había ganado algo que ningún engaño podría arrebatarme jamás: la libertad de vivir en paz y el honor de ser, ante todo, un veterano digno. Y mientras el cielo de Guadalajara se incendiaba en un atardecer espléndido, supe que mi batalla no había sido en vano.